La música se cortó de golpe cuando un chillido infantil atravesó el lobby de cristal, helando la atmósfera como si alguien hubiera roto una copa contra el mármol. Una niña, con vestido sencillo de algodón y un lazo torcido en el cabello, se tapaba la cara con ambas manos, mientras tres niños de zapatos lustrados y trajes miniatura la rodeaban. Reían de su ropa, señalaban el dobladillo mal cosido, imitaban su llanto como si fuera un espectáculo más dentro de la fiesta corporativa. Los empleados, con copas en la mano, fingían conversación mientras lanzaban miradas rápidas y contenían sonrisas nerviosas, algunos desviando la vista hacia el techo como si nada ocurriera. Desde la escalera central, iluminada por lámparas que reflejaban el cristal, el CEO descendía con calma estudiada, copa en mano, las cejas arqueadas por la sorpresa. El tintinear del líquido contra el vidrio, apenas perceptible en el silencio repentino, acompañaba su paso lento, mientras los celulares se alzaban discretos, buscando registrar el escándalo inesperado. Fue entonces cuando ella apareció, con el uniforme gris aún húmedo por las salpicaduras de cloro, empuñando el trapeador como si todavía siguiera en medio de su turno. Caminó directo hacia el grupo, sin levantar demasiado la voz, pero con la firmeza que detuvo las carcajadas. «Con ella no te metes». El sonido seco del trapeador, al golpear contra el piso encerado, resonó en la sala y obligó a los presentes a contener la respiración. El contraste era brutal. Entre vestidos de seda y trajes caros, esa mujer de manos ásperas y cabello recogido en apuro se plantaba frente a los hijos de los directivos, borrando de golpe la diferencia de jerarquías. Los invitados, con sonrisas congeladas, voltearon hacia ella. Algunos ya grababan con el celular, convencidos de que esa escena se volvería carne de chisme al día siguiente. El murmullo colectivo se deshizo en un silencio pesado cuando la niña, aún con lágrimas en el rostro, buscó refugio detrás del uniforme gris de su madre. Mientras sostenía el trapeador como un escudo, a la mujer le vino de golpe la memoria de tantas horas invisibles dentro de esas paredes. Años entrando por la puerta lateral, esquivando saludos fingidos, soportando frases lanzadas como cuchillos. Ni siquiera sabe saludar bien. Esas personas siempre huelen a cloro. Recordó la primera vez que sin guardería había tenido que llevar a su hija al edificio. Los pasillos se llenaron de miradas que la atravesaban como agujas, como si hubiera contaminado con su sola presencia la alfombra de importación. Aquellos recuerdos, mezclados con el llanto de su hija ahora, le quemaban en la garganta. Nadie nunca se acordaba de su nombre. Para la mayoría era simplemente la de la limpieza. Esa invisibilidad había sido su uniforme verdadero, mucho más que la tela gris que la cubría cada día, y sin embargo, por más dolor que acumulara, nunca pudo darse el lujo de renunciar. El salario apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Un paso en falso significaba quedarse en la calle. El jefe de personal la calmaba con promesas vacías. «Pronto habrá aumento, ya verás». Palabras que se repetían mes tras mes, hasta volverse un ruido de fondo. Ella tragaba el miedo con cada jornada doble, convencida de que un mal gesto podía costarle el sustento. En silencio, había aprendido a agachar la cabeza, a aceptar órdenes absurdas, a soportar comentarios de pasillo. Su hija era la única razón que la mantenía firme, la única explicación de por qué seguía entrando cada madrugada a un edificio que la trataba como sombra. Ahora, con la niña temblando detrás de ella, entendía que la dependencia no justificaba la humillación, y la presión en el pecho le pedía que resistiera un poco más. El murmullo incómodo se transformó en cuchicheo cuando una mujer distinguida, con collar de perlas brillando bajo la luz del candelabro, dejó caer su comentario en voz alta. «Ahora las sirvientas vienen con sus crías a las galas». Unas risas nerviosas estallaron aquí y allá.
como ecos mal contenidos que rebotaban en las paredes de cristal. Incluso alguien, escondido detrás de su copa, se atrevió a aplaudir con ironía, disfrutando del espectáculo. La niña, con el rostro encendido de vergüenza, buscó esconderse aún más en la espalda de su madre, aferrándose al uniforme gris como quien se aferra a un muro frente a una tormenta. La mujer apretó la mandíbula, cada músculo tenso, pero no retrocedió ni un paso. Los ojos de todos se clavaban sobre ellas, mezclando burla, morbo y falsa indiferencia. Entonces, entre los invitados, un hombre levantó discretamente el celular y comentó, para que lo escucharan cerca: «Esto se hará viral mañana». La frase, como chispa sobre gasolina, encendió un silencio pesado que recorrió el salón. Nadie reía ya, pero tampoco intervenía. Todos parecían esperar el siguiente movimiento, como si la escena fuera parte del programa de la fiesta. La mujer, con la espalda recta y el trapeador firme en la mano, mantuvo la mirada fija en el CEO, que seguía de pie en lo alto de la escalera. El hombre no decía nada, y esa ausencia de palabras se volvió insoportable, un peso que caía sobre todos los presentes. Los celulares grababan, las copas se quedaban intactas sobre las mesas, y el aire se espesaba con la expectativa de lo que vendría después. La tensión se quebró con un gesto sencillo. La mujer dejó el trapeador apoyado contra la pared y se inclinó hasta quedar de rodillas frente a su hija. No le importó manchar el uniforme con el piso encerado ni las miradas que la juzgaban desde lo alto. Con la manga húmeda de cloro, le secó las lágrimas a la niña y, con un susurro apenas audible, dijo: «Camina con la cabeza en alto, porque vales más que todos ellos juntos». La niña, temblando todavía, asintió débilmente, como si esas palabras fueran la única cuerda que la sostenía en medio de tantas risas crueles. En esa imagen, en la simpleza de una madre poniéndose a la altura de su hija para devolverle un poco de dignidad, la sala entera se congeló. No hubo argumento ni protocolo que pudiera contradecir esa verdad elemental, que la niña merecía respeto. Varias mujeres del público, aquellas que minutos antes habían sonreído ante la burla, bajaron la mirada con incomodidad, como si de pronto vieran en el reflejo de aquel acto algo que no querían admitir de sí mismas. El CEO, desde lo alto, dejó la copa sobre la baranda de la escalera con un movimiento deliberado. El vidrio contra el metal produjo un sonido que retumbó en la sala más que cualquier palabra. Nadie se atrevió a aplaudir ni a reír. El ambiente festivo, hecho de música y brindis, quedó congelado como una fotografía rota. Los empleados, que antes contenían sonrisas nerviosas, ahora parecían buscar una salida con los ojos, sin saber si era correcto intervenir o simplemente observar. La fiesta había dejado de ser un evento corporativo. Se había transformado en un juicio silencioso, donde cada gesto de esa mujer quedaba marcado en la memoria de todos. El murmullo no tardó en regresar, esta vez en forma de rumores venenosos que se deslizaron por los rincones del salón como humo espeso. Una directiva, con el labial intacto y la copa en la mano, inclinó la cabeza hacia su acompañante y dejó caer la frase con malicia: «Seguro busca llamar la atención del jefe». Sus palabras, apenas murmuradas, viajaron rápido, y en cuestión de segundos, otros 2 empleados añadieron su cuota de veneno. «Lo que quiere es beneficios extras. Ya verás, esto es puro teatro». Las carcajadas, aunque más contenidas, se colaron de nuevo en la sala, intentando aplastar la dignidad que la mujer acababa de recuperar frente a todos. Aquella risa colectiva funcionaba como un coro cruel, reforzando la idea de que ella jamás pasaría de ser lo que representaba su uniforme. La niña, confundida, observaba esas sonrisas torcidas sin entender por qué la bondad de su madre era motivo de burla. El contraste entre el gesto íntimo y las risas ajenas convertía la escena en un campo de batalla silencioso,
con el honor de una familia pobre, enfrentando a un ejército de miradas altivas. El jefe de personal, ansioso por cortar la tensión, cruzó el salón con paso rápido, el rostro enrojecido por el peso de tantas cámaras que lo seguían. Se detuvo frente a la mujer, bajando la voz apenas para que todos alcanzaran a escucharlo. «Estás fuera de lugar. Vuelve a tus tareas». La orden, pronunciada con ese tono seco de quien cree tener el poder absoluto, cayó como un martillazo. La niña lo escuchó y de inmediato se aferró con ambas manos al uniforme de su madre, como si al soltarlo pudiera perderla. Varias cámaras giraron en ese instante, enfocando el contraste entre la amenaza del superior y la fragilidad de la niña. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era un silencio cargado de expectativa, con decenas de ojos clavados en el CEO, esperando una reacción que definiera de qué lado se inclinaba la balanza. La mujer permaneció erguida, la mandíbula tensa, mientras su respiración entrecortada revelaba el esfuerzo por no ceder ante la humillación. El CEO se desprendió de la baranda y bajó los escalones con una calma que no engañó a nadie. Cada pisada sobre el mármol sonó más fuerte que la música detenida, como golpes de reloj que marcaban un cambio inevitable. No necesitó levantar la voz para que el salón obedeciera. Los mozos detuvieron sus bandejas en el aire, las conversaciones quedaron colgando a medio susurro y hasta los niños que habían iniciado todo retrocedieron medio paso, sorprendidos de verse de pronto en primer plano. Él miró primero a la niña, no a los adultos. Se detuvo a 1 metro, agachó apenas el mentón y dejó que el silencio hiciera su trabajo. El olor a cloro que venía del uniforme de la mujer se mezcló con el perfume caro de los invitados, creando un contraste que picaba en la nariz. «Nadie en esta sala mostró la valentía que ella tuvo», dijo al fin con un tono plano, sin adornos, que retumbó más que cualquier discurso. El jefe de personal tragó saliva. La directiva de Perlas apretó la copa con dedos rígidos. El hombre del celular bajó el brazo sin darse cuenta. Hubo un murmullo nervioso, un oleaje breve que recorrió el lobby y luego nada. Las sonrisas falsas se derritieron como hielo bajo un foco. El CEO sostuvo la mirada de la mujer, que no apartó los ojos, y luego miró a los niños, uno por uno, como si quisiera que entendieran que el juego había terminado. «Aquí se trabaja con respeto», añadió, y ese «aquí» abarcó desde el mármol pulido hasta el trapeador apoyado en la pared. La niña inspiró hondo, como si recién ahora pudiera respirar de verdad. La madre tensó la espalda pero no habló, consciente de que cualquier palabra suya sería usada contra ella por quienes buscaban convertirla en espectáculo. Alguien intentó arrancar un aplauso tímido que no cuajó. Nadie quería ser el primero en quedar registrado, apoyando o rechazando, porque los celulares seguían encendidos, brillando como pequeños ojos curiosos. El CEO notó esa prudencia cobarde y, sin cambiar el gesto, dio un paso más hacia las dos, trazando con su cuerpo una frontera que nadie se atrevió a cruzar. Tomó entonces una decisión visible, simple y precisa, que partió la escena en un antes y un después. Hizo un gesto a la jefa de salón para que acercara una silla a la mesa principal y dijo, sin alzar la voz, que la niña se sentaría a su lado el resto de la noche. El movimiento fue casi coreográfico. 2 mozos dejaron discretamente una silla baja, una mantita para que alcanzara la altura y un vaso de jugo que apareció como por arte de logística bien entrenada. La niña miró a su madre buscando permiso y la madre, con un temblor en la barbilla que nadie le pudo reprochar, asintió. El CEO no teatralizó. Se inclinó para quedar a la altura de la niña y con ese tono que no discute señaló el camino hacia la mesa, iluminada por el reflejo de los logos de la empresa en una pantalla congelada. Antes de moverse, miró al jefe de personal y soltó la orden que muchos pretendían no oír. «Anota esto, no quiero a nadie humillando a quienes sostienen esta empresa».
No hubo gritos ni amenazas, solo una instrucción que sonó a regla escrita en piedra. El jefe de personal, pálido, buscó su libreta por reflejo y no la encontró. Terminó escribiendo en su propio teléfono con manos temblorosas. La jefa de salón apartó discretamente a los niños que habían iniciado la burla, indicándoles otro sector como quien cambia de mesa a un cliente pesado. Algunos padres intentaron protestar con gestos mínimos que se deshicieron ante la mirada del CEO, que ya caminaba junto a la niña hacia el centro del salón. Los celulares capturaron el momento desde todos los ángulos. La espalda recta de la madre, que se quedó de pie. El paso corto de la niña intentando no tropezar. La sombra del trapeador contra la pared como un recordatorio del trabajo que alguien hace mientras otros brindan. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes, mitad alivio, mitad miedo a aparecer en ese encuadre, y el aire, por fin, volvió a moverse. El CEO, todavía en el centro del salón y con la niña ya instalada junto a su mesa, pidió con un ademán seco que le trajeran uno de los celulares que seguían grabando. El gesto sorprendió a todos. Un asistente se adelantó, entregándole un aparato con la pantalla aún encendida. Sin perder tiempo, lo conectaron al proyector que minutos antes mostraba gráficos de la empresa, y de pronto, en la pared de cristal, se vio reproducida la escena completa. Las burlas, las frases crueles, la risa despectiva de la madre de Perlas y los aplausos irónicos quedaron proyectados a tamaño gigante frente a quienes los habían provocado. Nadie pudo negar lo ocurrido. Las pruebas estaban ahí, sin filtros ni interpretaciones, la verdad saliendo a la luz frente a un público testigo que contenía la respiración. Los padres de los niños agresores, pálidos, intentaron bajar la mirada, pero las imágenes seguían corriendo como un espejo que no admitía excusas. La mujer del uniforme gris no se movió. Permaneció recta, sin sonreír, como si no quisiera tomar venganza, sino simplemente dejar que los hechos hablaran por sí mismos. El murmullo se transformó en un silencio áspero, de esos que pesan en los oídos más que cualquier grito. Fue entonces cuando las consecuencias se hicieron visibles, sin demora ni rodeos. El CEO señaló al jefe de personal con un gesto firme y ordenó que quedara removido de su cargo desde ese mismo instante. No habría más disculpas aplazadas ni promesas vacías. Dos directivas, cuyas risas habían sido capturadas en el video, recibieron también sanciones. Perderían representación en la Junta y quedaban suspendidas de toda decisión corporativa hasta nuevo aviso. El anuncio cayó con la contundencia de un mazo y quienes hasta hace un momento cuchicheaban comprendieron que ya no había margen para el disimulo. El murmullo colectivo se apagó por completo, dejando un silencio definitivo que pesaba más que cualquier castigo escrito en papel. La niña, aún con los ojos húmedos, alcanzó a mirar a su madre con algo parecido a alivio. La mujer, en cambio, no celebró. Solo apretó los labios y respiró hondo, consciente de que la justicia, al menos por esa noche, había encontrado un lugar donde anclarse. Días después, el eco de aquella noche todavía flotaba en los pasillos, aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. La mujer seguía con su rutina, trapeando en silencio un corredor que a esa hora estaba vacío, iluminado apenas por la luz blanca de los focos. Su hija, ahora con un uniforme escolar nuevo que parecía darle otra postura, ocupaba una mesa cercana, inclinada sobre los cuadernos mientras hacía la tarea. El silencio entre ambas no era de distancia, sino de paz. Cada movimiento de la madre sobre el piso encerado acompañaba el rasgueo del lápiz sobre el papel, como si hubieran encontrado un ritmo compartido que las protegía del ruido ajeno. El aire olía a limpieza fresca, no a perfume caro, y por primera vez ese aroma no le pareció un estigma, sino una marca de dignidad. La niña levantó la vista de vez en cuando,
buscando a su madre como quien confirma que el mundo está en orden. La mujer devolvía una mirada breve, tranquila, sin necesidad de palabras. El recuerdo de la humillación aún dolía, pero se había transformado en otra cosa, en prueba de que podían sostenerse juntas frente a cualquiera. El CEO apareció entonces al fondo del pasillo, caminando sin comitiva ni protocolos, solo con un portafolio en la mano y el ceño sereno. No se detuvo ni intentó llamar la atención. Apenas redujo el paso al pasar frente a la mesa donde la niña escribía, y luego asintió con un leve gesto hacia la mujer que trapeaba. Fue un saludo sin palabras, un reconocimiento silencioso que no buscaba espectáculo ni gratitud, apenas dejar constancia de que la veía, de que ya no era invisible. Ella no detuvo su trabajo, no buscó conversación ni agradecimiento. Siguió moviendo el trapeador con la misma cadencia, como quien mantiene en orden lo que le corresponde. La niña, en cambio, alzó la cabeza un instante, sorprendida por la cercanía de aquel hombre que antes solo había visto en las pantallas o en los comentarios de pasillo. El CEO retomó su camino sin mirar atrás, dejando tras de sí una calma extraña, casi doméstica, como si en aquel corredor vacío se hubiera sellado un acuerdo tácito. El respeto ya no sería opcional. La mujer respiró hondo, ajustó el cabello que se le escapaba del moño y continuó trapeando, segura de que, al menos en su rincón, todo estaba en su sitio. Aunque la calma parecía instalada, en la empresa los rumores no se extinguieron de inmediato. Algunos empleados, resentidos por haber quedado expuestos en los videos, comentaban en la cafetería que todo había sido una jugada calculada por la mujer para ganarse la simpatía del jefe. Otros, en cambio, defendían en voz baja que nunca nadie se había atrevido a enfrentar la burla en público como ella lo había hecho. Esa división se respiraba en el ambiente. Pasillos donde antes sobraban las risitas, ahora se llenaban de silencios incómodos y cada quien medía sus palabras para no quedar registrado en otro celular. La mujer lo notaba, aunque no lo mencionaba. Seguía cumpliendo con su trabajo con la misma disciplina de siempre, ignorando los cuchicheos que aún flotaban detrás de las puertas entreabiertas. Lo único que había cambiado era la manera en que algunos ojos la miraban. Menos burla, más cuidado. Y esa diferencia, pequeña pero real, era para ella una señal de que algo se había movido en la balanza. En casa, las noches ya no eran iguales. La niña, que solía dormir con sobresaltos después de cualquier comentario cruel en la escuela o de una jornada en la que acompañaba a su madre, ahora descansaba con el uniforme nuevo doblado junto a la cama, como si fuera un escudo contra las burlas. La mujer, sentada en una silla gastada, la observaba con un orgullo silencioso, consciente de que aquella mirada confiada no había nacido de un milagro, sino de un acto de resistencia frente a todos. Recordaba con nitidez la sala llena de murmullos, los celulares apuntándola, la voz firme del CEO validando lo que ella había hecho. Y aunque la vida seguía siendo dura, las cuentas acumulándose, el cansancio pegado a la piel, había ganado un terreno que nadie podía arrebatarle, el respeto frente a su hija. No necesitaba discursos ni reconocimientos públicos cada día. Bastaba con que la niña se sintiera protegida y segura, porque en ese alivio estaba contenida toda la justicia que habían anhelado en silencio durante años. El eco del escándalo también alcanzó a las familias de los niños que habían iniciado las burlas. En las reuniones privadas, los padres se quejaban de que la exposición pública había sido excesiva, que todo podría haberse resuelto sin teatralidad. Sin embargo, sus palabras se ahogaban en la evidencia. Los videos seguían circulando, compartidos una y otra vez, acumulando comentarios de desconocidos que exigían consecuencias. La vergüenza se instaló en sus casas, obligando a los mismos que habían aplaudido las humillaciones a guardar silencio frente a sus propios hijos.
Algunos niños no querían regresar a la escuela por miedo a ser señalados como los abusadores de la fiesta, y la incomodidad familiar se volvió un castigo más doloroso que cualquier sanción formal. El CEO, consciente de ello, no retiró sus decisiones. Mantener las consecuencias visibles era parte de la lección que nadie debía olvidar. La mujer del uniforme gris, desde la distancia, percibía esos rumores con una mezcla de alivio y cautela, sabiendo que no podía confiar en que el resentimiento se apagara por completo. Dentro de la empresa, el vacío dejado por el jefe de personal removido se convirtió en un espacio de observación constante. Cada candidato a ocupar su lugar parecía medir sus palabras y gestos, temiendo repetir el error que había quedado grabado en pantallas y celulares. Los empleados notaron que los saludos a la mujer ahora eran más frecuentes, aunque cargados de incomodidad. Un «buenos días» murmurado, una puerta que se sostenía abierta unos segundos más. Pequeños gestos que no borraban años de invisibilidad, pero que marcaban un giro inevitable. La mujer, prudente, no respondía con entusiasmo, apenas asentía, cuidando de no dar pie a interpretaciones maliciosas. Sabía que los pasillos podían volverse nuevamente escenario de burla si bajaba la guardia. Su fuerza estaba en la serenidad, en seguir haciendo lo que siempre había hecho, pero con la certeza de que ahora muchos la veían de otra manera. Y ese cambio, aunque mínimo, era suficiente para sostener la frente en alto sin que su hija volviera a sentir vergüenza por caminar a su lado. La directiva de Perlas, aquella que había lanzado la frase cruel sobre las sirvientas en las galas, intentó recomponer su imagen en los días siguientes. Llegaba al edificio con sonrisas ensayadas y comentarios falsamente amables, pero nadie olvidaba que su risa había quedado grabada y proyectada frente a todos. Los mismos colegas que antes la rodeaban comenzaron a mantener distancia, temerosos de quedar asociados con ella. Las reuniones de junta, donde solía dominar con su tono altivo, se volvieron un terreno hostil. Cada palabra suya era recibida con sospecha, cada gesto interpretado como arrogancia disfrazada. En privado, buscó al CEO para explicar que había sido un malentendido, que la tensión de la noche la había hecho decir cosas inapropiadas. Él la escuchó sin interrumpir, pero no respondió. Ese silencio fue más humillante que cualquier reproche, porque la dejó hablando sola, sin el poder de manipular la narrativa a su favor. Mientras tanto, la mujer de uniforme gris mantenía su rutina, cuidando cada detalle de su trabajo como si la pulcritud del piso fuera también un escudo contra la burla. La niña seguía acompañándola algunas tardes, haciendo la tarea en rincones tranquilos del edificio, donde el eco de las conversaciones adultas no podía alcanzarla. Los empleados que pasaban cerca bajaban el tono de voz, conscientes de que ya no era aceptable señalar con sarcasmo su presencia. Esa nueva dinámica no significaba amistad ni aceptación plena, pero sí un límite claro. La burla abierta había quedado prohibida. La mujer lo notaba y lo agradecía en silencio, aunque no dejaba de estar alerta. Había aprendido que la dignidad conquistada podía resquebrajarse en cualquier momento si no se defendía día a día. Y al ver a su hija inclinarse sobre los cuadernos, segura y concentrada, entendía que ese era el terreno más importante que debía proteger. La certeza de que ya no serían tratadas como invisibles en el lugar donde antes nadie las reconocía. Los videos de la fiesta continuaron circulando más allá de las paredes de la empresa. En redes sociales, desconocidos comentaban con indignación la actitud de los niños y de los padres que se habían reído, mientras otros aplaudían el gesto de la mujer que se había plantado frente a todos con un trapeador en la mano. Lección de humildad, escribían algunos. La verdad salió a la luz, repetían otros.
Aquellas frases que la mujer nunca leyó porque no tenía tiempo ni costumbre de meterse en esos espacios, comenzaron a moldear la percepción pública sobre la empresa y sobre la figura del propio CEO. Por primera vez en mucho tiempo, los reflectores no estaban en las ganancias ni en los proyectos millonarios, sino en un acto de dignidad sencilla que había puesto en evidencia a los arrogantes. Dentro del directorio, la incomodidad creció. La presión externa impedía que minimizaran lo ocurrido. Nadie quería ser señalado como cómplice del desprecio. El CEO, consciente de ese escenario, aprovechó el impulso para introducir cambios visibles. Convocó a una reunión general en la que habló, sin rodeos, de respeto y de la necesidad de erradicar prácticas de humillación encubierta. No mencionó nombres ni repitió escenas, pero todos entendieron la referencia. El auditorio entero lo escuchó en silencio, sabiendo que cualquier gesto de burla podía costarles su puesto. La mujer, sentada al fondo porque había sido llamada a limpiar después de la reunión, alcanzó a oír algunas frases mientras pasaba con su balde. No buscó protagonismo, solo registró que el eco de su intervención aquella noche seguía creciendo, aunque ella no lo hubiera planeado. La niña que la acompañaba miró desde la puerta entreabierta a decenas de ejecutivos en fila, escuchando al hombre que había defendido a su madre, y sonrió tímidamente, como si entendiera que algo estaba cambiando no solo para ellas, sino para el edificio entero. La mujer del uniforme gris no dejó que la atención repentina la distrajera de su realidad. En su pequeño departamento, los gastos seguían pesando como siempre. La renta que apenas alcanzaba, los recibos acumulados, la comida medida al detalle para que no faltara nada a su hija. Lo que había cambiado no eran sus cuentas, sino la forma en que la niña la miraba. Ahora, al llegar de la escuela, la pequeña la abrazaba con una seguridad distinta, convencida de que su madre era capaz de enfrentar cualquier injusticia. Ese orgullo infantil funcionaba como combustible para resistir el cansancio, incluso en las madrugadas en las que el cuerpo parecía no responder. La mujer sabía que no había medallas ni ascensos esperando, pero la dignidad recuperada era un premio silencioso que valía más que cualquier promesa rota. En el edificio, las dinámicas sociales seguían ajustándose. Algunos empleados, movidos por conveniencia más que por respeto sincero, empezaron a saludarla con exceso de cordialidad, como si quisieran borrar con gestos exagerados los años de indiferencia. Ella no se dejaba engañar. Respondía con una inclinación mínima de cabeza y volvía a su trabajo sin alimentar falsas amistades. Otros, en cambio, la observaban con un silencio distinto, uno que reconocía en ella algo que no habían tenido el valor de hacer: plantarse en medio de una fiesta llena de jerarquías y frenar la humillación de su hija. En ese contraste entre la adulación fingida y el respeto genuino, la mujer comprendía que el verdadero cambio no estaba en las sonrisas forzadas, sino en los límites que ya nadie se atrevía a cruzar delante de ella. El recuerdo de la noche en el lobby seguía apareciendo en los sueños de la niña, aunque ahora no como pesadilla, sino como una escena en la que su madre se erguía como una heroína inesperada. A veces, en la escuela, escuchaba susurros de compañeros que habían visto los videos. Algunos repetían las burlas, pero otros la miraban con respeto, sabiendo que su madre había enfrentado a los hijos de directivos sin vacilar. Esa mezcla de orgullo y temor se reflejaba en su manera de caminar. Ya no lo hacía con los hombros encogidos, aunque todavía evitaba cruzar miradas demasiado tiempo. La mujer notaba esas transformaciones y las recibía con paciencia. Sabía que la seguridad no se recupera de golpe, sino paso a paso. En las noches, mientras doblaba el uniforme escolar limpio, pensaba que esa era la verdadera victoria: ver a su hija reconstruirse con dignidad, sin importar lo que murmuraran en los pasillos o en las redes.
Por su parte, el CEO también había quedado marcado por lo ocurrido. En las reuniones privadas con su equipo cercano, mencionaba la importancia de aprender de los errores colectivos y repetía que la empresa no podía permitirse volver a ser cómplice de humillaciones disfrazadas de juegos. No lo hacía con discursos largos, sino con decisiones concretas, cambios en los protocolos internos, nuevas reglas sobre convivencia laboral y la advertencia de que cualquier falta de respeto tendría consecuencias inmediatas. Sus palabras, registradas en actas, dejaban claro que no era un gesto pasajero de una noche, sino una política que buscaba permanecer. Algunos directivos lo criticaban en silencio, molestos por haber perdido poder en el proceso, pero nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente después de lo que habían visto. La mujer nunca supo de esas conversaciones, pero intuía que algo había cambiado cada vez que cruzaba al CEO en un pasillo. Su mirada ya no la atravesaba como a una sombra, sino que se detenía, aunque fuera un instante, para reconocerla como parte indispensable de ese mundo que antes la ignoraba. La directiva sancionada, que había perdido representación en la Junta, intentó recuperar terreno buscando alianzas con otros ejecutivos. Organizaba cenas privadas, ofrecía favores, intentaba convencer de que todo había sido un error malinterpretado por las cámaras. Pero la sombra de las imágenes proyectadas en el lobby la perseguía como una marca imborrable. Cada vez que hablaba, alguien recordaba la risa capturada en el video, y esa risa la desmentía sin necesidad de palabras. Su prestigio, construido durante años, se desmoronaba en semanas. Los empleados, que antes competían por estar cerca de ella, ahora se alejaban, temerosos de quedar manchados por asociación. En las redes internas de la compañía, su nombre ya no inspiraba respeto, sino vergüenza. Era la caída lenta de alguien que había vivido de la arrogancia y que ahora se veía obligada a caminar por los pasillos con los ojos bajos, como tantas veces había obligado a otros a hacerlo. Mientras tanto, la mujer de uniforme gris continuaba siendo fiel a su manera de estar en el mundo, discreta, cumplidora, sin aprovecharse del nuevo respeto que la rodeaba. No pedía privilegios ni buscaba beneficios extras. Su victoria estaba en lo cotidiano, en pasar con el trapeador frente a quienes antes fingían no verla y notar que ahora apartaban la vista por incomodidad, no por desprecio. Ese cambio silencioso era su mayor recompensa. La niña también lo percibía. Cada vez que la acompañaba al trabajo, observaba que ya nadie se atrevía a señalarla ni a reírse de su ropa. Podía hacer la tarea tranquila, sin sentir que su presencia era motivo de comentario. En esas tardes, madre e hija compartían un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio de la vergüenza, sino el de la serenidad de saberse reconocidas. Y aunque la vida no se había vuelto fácil, esa certeza era suficiente para sostenerlas contra cualquier rumor nuevo que intentara empañar lo que habían ganado juntas. Con el paso de las semanas, el incidente dejó de ser novedad, pero se transformó en un punto de referencia dentro de la empresa. Cuando alguien levantaba la voz más de la cuenta o hacía un comentario despectivo en un pasillo, bastaba una mirada de advertencia de los presentes para recordar lo ocurrido en la fiesta. Esa memoria colectiva funcionaba como un freno invisible, una nueva regla no escrita que todos respetaban. La mujer lo percibía sin proponérselo. Su sola presencia generaba incomodidad en quienes antes la habían tratado como invisible. Ya no era una sombra que pasaba con el trapeador. Era el recordatorio viviente de que la verdad podía salir a la luz en cualquier momento, incluso en medio de una celebración lujosa. Y aunque esa carga no siempre era fácil de llevar, le daba una fuerza silenciosa que la acompañaba en cada jornada. En casa, la niña comenzaba a mostrar cambios más evidentes. Se animaba a participar en clase,
levantaba la mano para responder preguntas y hasta había pedido inscribirse en una actividad escolar que antes la aterraba: teatro. La mujer la escuchó con sorpresa, consciente de lo mucho que le costaba a su hija enfrentar miradas ajenas. No la desanimó, aunque en su interior temblaba de miedo por la posibilidad de nuevas burlas. Prefirió sonreír y decirle que confiaba en ella, como aquella noche en el lobby, cuando le había susurrado que valía más que todos juntos. La niña se abrazó a esas palabras y las convirtió en su bandera personal. En cada ensayo llevaba consigo la certeza de que su madre la había defendido frente a un mar de ojos crueles, y que nada podría ser peor que eso. Ese impulso la fortalecía, y la mujer, al observarla desde la sombra, entendía que la verdadera transformación estaba ocurriendo allí, en la seguridad creciente de su hija, construida paso a paso, sin milagros, solo con dignidad y constancia. El CEO, por su parte, no olvidaba la escena del lobby. En más de una ocasión volvió a revisarla en los celulares que le habían llegado de distintos empleados, no por morbo, sino para asegurarse de que había actuado correctamente. En esas imágenes encontraba algo que lo sacudía más allá de lo empresarial: la diferencia brutal entre el lujo del evento y la soledad de una mujer con un trapeador en la mano, defendiendo a su hija frente a todos. Esa verdad lo obligaba a mirar de otro modo las dinámicas internas de la compañía. Decidió impulsar programas de apoyo para los empleados más invisibles, becas escolares para sus hijos, horarios más flexibles para quienes no tenían con quién dejar a los pequeños, y capacitaciones que permitieran ascender a puestos menos precarios. No lo presentó como un gesto de caridad, sino como una inversión estratégica. Pero en su fuero íntimo sabía que había algo más: la necesidad de corregir una indiferencia que él mismo había permitido por demasiado tiempo. La mujer se enteró de esos cambios por los carteles en la sala de descanso, no porque alguien se los comunicara directamente. Los leyó con cautela, sin creerse de inmediato las promesas, recordando cuántas veces había escuchado palabras huecas que nunca se cumplían. Aún así, esa vez notó algo distinto. Los beneficios llegaron rápido, no quedaron en papeles olvidados. Su hija recibió útiles nuevos y a otras compañeras de limpieza les autorizaron horarios que les permitieron cuidar mejor a sus familias. Ese cumplimiento concreto la sorprendió, aunque no lo comentó con nadie. Prefería mantener la calma, observar los resultados con los pies en la tierra. Mientras tanto, seguía su rutina, limpiando pasillos y oficinas, pero con la sensación de que cada movimiento de su trapeador resonaba un poco más fuerte que antes, como si de algún modo se hubiera convertido en símbolo de un límite que ya no podía ser cruzado sin consecuencias. La directiva caída intentaba aferrarse a los pocos apoyos que le quedaban, pero la realidad la golpeaba a diario. En una reunión, donde propuso una idea que antes habría sido aplaudida sin discusión, la sala permaneció muda, y luego alguien cambió de tema sin mirarla. Esa indiferencia la descolocó más que la sanción oficial. Comprendió que había perdido no solo el cargo, sino la influencia que había ejercido durante años con arrogancia. Caminaba por los pasillos y sentía las miradas que antes buscaban su aprobación, ahora evitarla como si fuera contagiosa. El castigo no venía de un documento firmado, sino del vacío social que la rodeaba. La mujer del uniforme gris, al verla pasar con paso inseguro, no sintió venganza ni satisfacción. Solo confirmó lo que ya sabía. La humillación se destruye sola cuando la verdad queda expuesta, y no hacía falta ensuciarse las manos para verla caer. En paralelo, la niña continuaba creciendo con un aire nuevo. Su maestra llamó un día a la mujer para decirle que la pequeña había leído en voz alta frente a toda la clase, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. La noticia la conmovió más que cualquier aumento de sueldo,
Era la prueba de que las heridas de la humillación podían cerrarse si se les ofrecía seguridad. Esa noche, mientras preparaban juntas la cena en la cocina estrecha del departamento, la niña repitió con orgullo su lectura, tropezando con algunas palabras, pero sin perder la sonrisa. La mujer la escuchó como si estuviera oyendo un concierto, con lágrimas discretas que no quiso mostrar. Recordó el momento en que había susurrado en el lobby aquellas palabras de aliento y comprendió que esa semilla había germinado. No era un triunfo ruidoso ni espectacular, pero sí el más valioso. Su hija había recuperado la confianza en sí misma. El edificio, acostumbrado a jerarquías silenciosas, empezó a mostrar grietas en su forma de funcionar. Los trabajadores de limpieza, de cocina y de seguridad comenzaron a recibir saludos más respetuosos, y hasta un par de gerentes se detuvieron a agradecer tareas que antes daban por hechas sin levantar la vista. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el cambio tenía un origen claro: la noche en que una mujer había puesto un límite frente a todos. La protagonista de ese gesto, sin embargo, seguía moviéndose con la misma discreción. No buscaba reconocimientos ni aceptaba conversaciones forzadas. Su fuerza estaba en continuar como siempre, demostrando que la dignidad no necesita ruido para sostenerse. Esa constancia silenciosa era lo que más descolocaba a los que habían intentado ridiculizarla. No podían entender que alguien tan invisible antes se mantuviera tan serena después de haber sido vista por todos. En su hogar, los días se volvieron más estables. La niña ya no temía que su ropa fuera motivo de burla, vestía su uniforme con orgullo y hasta se atrevía a elegir pequeños accesorios que antes evitaba. Los deberes escolares se hacían con menos lágrimas y más concentración, y las noches de insomnio se redujeron a recuerdos lejanos. La mujer, aunque agotada, sentía que el peso en el pecho se había aligerado. Seguía contando cada moneda y estirando el presupuesto, pero la mirada confiada de su hija hacía que el esfuerzo valiera el doble. Sabía que todavía habría comentarios maliciosos en algún rincón, pero también que ya no podrían quebrar a la niña tan fácilmente. Y esa certeza, construida con paciencia, era un refugio más sólido que cualquier promesa de ascenso o reconocimiento. El CEO, que solía mostrarse distante en los eventos sociales de la empresa, comenzó a adoptar una presencia diferente. En las reuniones de directorio, cuando alguien proponía decisiones que podían afectar injustamente a los empleados de menor rango, él recordaba sin necesidad de levantar la voz que la compañía había aprendido una lección costosa. Esa mención implícita bastaba para que el resto callara o midiera sus palabras. Algunos lo veían como un cambio estratégico, otros como una debilidad, pero nadie podía negar que la imagen pública de la empresa había mejorado desde aquella noche. El caso de la fiesta seguía siendo citado en medios locales como ejemplo de liderazgo inesperado. El CEO no lo buscaba, pero entendía que ese reconocimiento también lo obligaba a sostener lo que había defendido: el respeto básico hacia quienes sostenían la estructura invisible de la compañía. La mujer nunca fue consciente de la magnitud de ese impacto mediático. Para ella, lo importante era que la niña caminaba con la frente en alto y que en el pasillo del edificio nadie más se atrevía a señalarla. Sin embargo, intuía que algo había cambiado cuando en el supermercado una desconocida la saludó con una sonrisa cálida, como si la reconociera de algún lado. No preguntó de dónde, no necesitaba saberlo. Prefirió guardar silencio y continuar con sus compras. Esa escena sencilla le recordó que lo vivido en el lobby no se había quedado entre cuatro paredes, sino que había resonado más allá, tocando a personas que jamás conocería. Y aunque no buscaba fama ni aplausos, comprendió que la verdad expuesta tenía un eco que viajaba por sí sola, mucho más fuerte que cualquier rumor malintencionado.
La directiva, que había perdido poder, comenzó a ausentarse de los eventos importantes. Decía estar enferma o enviaba a un asistente en su lugar, pero todos sabían que era incapaz de sostener la mirada de quienes habían presenciado el video. El prestigio que durante años la había hecho intocable se desmoronaba con cada invitación rechazada. El vacío que dejaba era ocupado por otros ejecutivos que, aunque ambiciosos, ahora medían sus pasos con más cuidado. El recuerdo de la risa proyectada en la pared funcionaba como advertencia permanente. La arrogancia ya no tenía cabida sin consecuencias. Esa caída silenciosa, presenciada por todos, confirmaba que la justicia podía ser implacable sin necesidad de gritos ni violencia. Y para la mujer del uniforme gris, observar a lo lejos cómo los mismos que la habían despreciado empezaban a caer por su propio peso era suficiente. No necesitaba nada más para validar la dignidad que había defendido aquella noche. En paralelo, la niña continuaba expandiendo sus horizontes. En la escuela se animó a presentarse en un pequeño acto frente a los padres, recitando unas líneas sencillas que le habían asignado. La madre, sentada en una de las últimas filas, la observaba con un nudo en la garganta. El aplauso que siguió no fue estruendoso, pero sí sincero, y para ellas significó más que cualquier reconocimiento de oficina. La niña bajó del escenario con una sonrisa amplia, buscando con la mirada a su madre, que levantó apenas la mano como respuesta. Ese intercambio silencioso fue suficiente para sellar la certeza de que habían cruzado un umbral. Ya no eran las mismas de antes. Lo que había comenzado con lágrimas en un lobby de cristal, ahora florecía en un escenario escolar, frente a un público distinto, pero con la misma esencia de justicia y respeto. El CEO, al enterarse del acto escolar, no hizo comentarios públicos ni buscó acercarse a la familia, pero en privado pidió que la empresa estableciera un programa de apoyo cultural para los hijos de los empleados. Quería que tuvieran acceso a actividades artísticas y deportivas sin que el dinero fuera una barrera. Los directivos lo miraron con escepticismo, preguntándose qué tenía que ver eso con los balances, pero él sostuvo que la empresa solo podía crecer si también fortalecía a las familias que la mantenían en pie. Esa convicción, nacida de una escena aparentemente menor, se transformó en política interna. Y aunque pocos lo comprendieron del todo, todos entendieron que desobedecer esa línea significaba enfrentarse a un hombre que había demostrado estar dispuesto a sancionar incluso a su círculo más cercano. La autoridad del CEO ya no dependía solo del capital, sino de la coherencia mostrada en una noche de cristal y murmullos. La mujer nunca supo que las decisiones de la empresa estaban siendo moldeadas por aquel episodio. Su preocupación seguía siendo más inmediata: cumplir con los turnos, acompañar a su hija, mantener el alquiler al día. Pero en esos gestos sencillos encontró una tranquilidad nueva. Cuando trapeaba los pasillos y veía a su hija sentada con sus cuadernos, sentía que habían construido un refugio invisible entre ambas. Nadie podía borrar lo vivido, pero tampoco podían arrebatarles la dignidad conquistada. En las tardes, al regresar a casa, la niña hablaba de sus sueños con un entusiasmo que antes no existía. Quería actuar, quería aprender más, quería viajar algún día. La madre la escuchaba en silencio, dejando que esas palabras llenaran el espacio estrecho del departamento como una promesa de futuro. No sabía si todo sería posible, pero entendía que por primera vez su hija se sentía con derecho a desear, y ese cambio lo valía todo. Los ejecutivos sancionados intentaron apelar, enviando cartas formales y buscando apoyo en viejas amistades dentro de la Junta. Alegaban que habían sido víctimas de un malentendido, que las cámaras no mostraban el contexto completo,
Pero nadie quiso interceder por ellos. La evidencia era demasiado clara y la opinión pública seguía pendiente del caso. Cada intento de justificarse solo profundizaba su descrédito, porque recordaba a todos el tono de sus burlas y la forma en que habían disfrutado humillar a una niña. El silencio con que eran recibidas sus defensas era más elocuente que cualquier sanción escrita. La caída social, lenta y visible, se convirtió en una advertencia para el resto. En esa empresa, el desprecio ya no saldría gratis. La mujer, ajena a esas maniobras, continuaba trabajando con la misma dedicación. A veces escuchaba de reojo los comentarios sobre la junta y los cambios en la dirección, pero no intervenía. Para ella, lo importante era que la niña ya no se escondía detrás de su uniforme cuando caminaban juntas. Ese gesto, tan simple, era la señal más clara de que todo había valido la pena. En las noches, cuando ambas cenaban en silencio, la madre observaba a su hija enderezar la espalda con naturalidad, sin miedo a ser juzgada por lo que vestía. Esa postura firme era el fruto de un proceso que había comenzado con lágrimas y burlas, pero que ahora se consolidaba en confianza. La mujer entendía que la justicia no siempre se mide en ascensos ni en títulos, sino en esos detalles cotidianos que transforman la vida de quienes antes eran invisibles. El recuerdo del lobby aún pesaba en algunos invitados de aquella fiesta. Muchos evitaban hablar del tema, pero cada vez que alguien mencionaba la palabra respeto en reuniones internas, la escena volvía como una sombra inevitable. Los que habían reído aquella noche preferían callar, temiendo que cualquier comentario reabriera la herida. Ese silencio incómodo, aunque cargado de hipocresía, sirvió para mantener a raya las conductas que antes eran comunes. La mujer, sin proponérselo, se había convertido en un punto de referencia moral, un espejo incómodo que recordaba a todos que la arrogancia podía ser expuesta en cuestión de segundos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La dignidad de una madre había cambiado el código no escrito de toda una compañía. En su hogar, la transformación seguía consolidándose. La niña, antes tímida hasta para pedir la palabra en clase, se animó a invitar a una compañera a estudiar en el departamento. Era la primera vez que alguien de la escuela cruzaba ese umbral, y aunque el espacio era pequeño y modesto, lo recibió con orgullo. La madre preparó un jugo sencillo y observó en silencio cómo las dos niñas compartían risas y apuntes. Esa escena, cotidiana para muchos, era un lujo para ellas. Significaba que la niña ya no tenía miedo de mostrar dónde vivía ni de compartir quién era. La mujer, sentada en una esquina, dejó que las voces infantiles llenaran el cuarto como música nueva. Entendió que el verdadero triunfo no estaba en los pasillos de mármol ni en los discursos del CEO, sino en ese momento íntimo donde su hija podía sentirse igual a cualquiera. El CEO continuaba observando de lejos la evolución de la mujer y su hija. No buscaba contacto directo ni gestos que pudieran interpretarse como favoritismo, pero en las reuniones de directorio repetía con firmeza que la empresa debía aprender a sostener a los que cargaban con más peso. Cada vez que se discutía un recorte, él recordaba que no se tocarían los salarios más bajos ni los beneficios de quienes mantenían en pie la operación diaria. Esa insistencia generaba incomodidad en algunos ejecutivos, pero ninguno se atrevía a contradecirlo abiertamente. El recuerdo de los videos proyectados aún era demasiado reciente. En privado, algunos lo criticaban, acusándolo de debilidad por dejarse influir por un episodio menor. Sin embargo, él entendía que esa noche no había sido menor. Había revelado una verdad sobre la que ya no podía cerrar los ojos. La mujer, ajena a esas discusiones, seguía sosteniendo su mundo con pequeñas acciones. Compraba materiales escolares con cuidado, preparando cada cuaderno como si fuera un tesoro. En los pasillos del edificio se mantenía recta,
sin buscar conversación, pero tampoco bajando la mirada. Notaba que los rumores habían disminuido y que ahora, en lugar de burlas, había un silencio respetuoso a su alrededor. Ese silencio no siempre era cómodo, pero le daba espacio para moverse sin sentir que cada paso era observado con desprecio. En casa, mientras la niña dibujaba en la mesa, la mujer se permitía pensar que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaban construyendo una base estable. No soñaba con lujos ni con ascensos. Su deseo era más sencillo y al mismo tiempo más profundo, que su hija nunca más sintiera la vergüenza de esconderse detrás de un uniforme para protegerse del mundo. Las consecuencias para los agresores seguían expandiéndose como ondas en el agua. Algunos clientes importantes de la empresa, al ver los videos, comenzaron a preguntar por la cultura interna y a exigir garantías de que situaciones así no volverían a repetirse. La presión externa obligó a los directivos a reforzar las sanciones y a mostrar públicamente los cambios que se estaban implementando. Lo que había comenzado como un incidente aislado en una fiesta se había convertido en un caso emblemático de cómo una compañía podía o debía reaccionar frente a la humillación de los más vulnerables. La mujer del uniforme gris desconocía esos movimientos estratégicos, pero los sentía de manera indirecta. La atmósfera en el edificio era otra, menos cargada de risas maliciosas, más consciente de las consecuencias. Ese aire distinto no borraba los años de indiferencia, pero sí marcaba un antes y un después que ya nadie podía negar. En el pequeño departamento, la rutina diaria se transformaba lentamente en un refugio de confianza. La niña hacía su tarea con menos titubeos, compartía con su madre anécdotas de la escuela y hasta se atrevía a hablar de sus sueños sin miedo a ser interrumpida por la burla. La mujer la escuchaba mientras preparaba la cena, dejando que cada palabra llenara la cocina estrecha de una calidez nueva. Había aprendido a medir la justicia no en comunicados oficiales ni en titulares, sino en esos gestos cotidianos que le confirmaban que su hija había recuperado la seguridad perdida. Y aunque todavía había noches en que el cansancio la vencía, ya no sentía el peso de la soledad como antes. Sabía que había alguien poderoso que había visto su valor y que, sin proponérselo, había abierto un camino más digno para ambas. Los padres de los niños agresores enfrentaban ahora la incomodidad de las miradas ajenas en cada evento social. Ya no eran los anfitriones admirados ni los invitados respetados. Eran señalados como quienes habían permitido que sus hijos humillaran a una niña frente a todos. Ese cambio de estatus era evidente en los saludos fríos, en las conversaciones que se interrumpían cuando ellos entraban en la sala, en la falta de invitaciones a las reuniones, donde antes eran imprescindibles. El castigo social, aunque silencioso, era devastador, porque despojaba a esas familias de la seguridad que siempre habían exhibido. Mientras tanto, la mujer del uniforme gris no necesitaba hacer nada. Solo su existencia, su recuerdo firme en los videos, era suficiente para mantener viva la lección. La niña, por su parte, había encontrado un nuevo equilibrio. Empezó a estudiar con más entusiasmo, convencida de que su esfuerzo tenía sentido. Participaba en actividades escolares y se atrevía a alzar la voz cuando algo le parecía injusto, imitando sin darse cuenta el gesto de su madre. La mujer la observaba con orgullo discreto, reconociendo en cada palabra firme el eco de aquella noche en que se plantó frente a los hijos de directivos. Ya no era solo una madre que protegía, era un ejemplo que había sembrado fuerza en su hija. En la intimidad del hogar, esa certeza bastaba para darle calma. No necesitaban lujos ni aplausos. La verdadera recompensa estaba en ver cómo la niña crecía sin la sombra de la vergüenza, con la frente en alto
y los pies firmes en un camino que, aunque humilde, estaba iluminado por la dignidad recuperada. El CEO, cada vez más consciente de lo que aquella noche había significado, decidió institucionalizar una política de respeto con medidas claras. Ordenó que todos los eventos de la empresa incluyeran protocolos de cuidado hacia invitados y familiares, sin importar su posición social. También creó un comité de ética encargado de revisar denuncias de maltrato o discriminación. Para muchos, aquello parecía un exceso, pero en la práctica funcionó como un escudo que protegía a quienes antes eran vulnerables. Lo notable era que estas decisiones no se presentaban como una concesión, sino como una obligación, y eso marcaba la diferencia. La mujer nunca apareció en los comunicados. Su nombre no figuró en actas ni en discursos. Sin embargo, todos sabían que esas medidas habían nacido gracias a su valentía silenciosa en el lobby de cristal. Ella, lejos de imaginar la magnitud de lo que había provocado, seguía concentrada en lo esencial: trabajar, sostener a su hija, mantener la calma en cada jornada. Las tardes en que la niña la esperaba con los cuadernos listos para mostrarle sus avances eran su verdadero premio. La mujer la escuchaba leer en voz alta, corregía con paciencia y luego guardaba los papeles como si fueran trofeos. Había comprendido que la justicia podía medirse también en esos detalles domésticos, no solo en las sanciones aplicadas a los poderosos. Cada vez que recordaba el silencio incómodo de la sala cuando habló frente a los niños, entendía que no se había tratado solo de defender a su hija, sino de demostrar que la dignidad no depende de un cargo ni de un uniforme. Esa certeza se convirtió en su fuerza diaria, un motor que le permitía resistir cualquier mirada altiva sin bajar la cabeza. La directiva de Perlas, incapaz de recuperar su lugar, terminó presentando su renuncia. Alegó motivos personales, pero todos sabían que había sido empujada por la presión social y el descrédito que la perseguía en cada sala a la que entraba. El día que entregó su carta, pocos se despidieron. La mayoría prefirió mirar hacia otro lado, como si borrar su presencia fuera la forma más cómoda de pasar la página. Esa soledad final fue la consecuencia proporcional a su arrogancia. No hubo gritos ni venganza explícita, solo el vacío que ella misma había construido con años de desprecio. La mujer del uniforme gris supo de la renuncia por un comentario en el pasillo, pero no reaccionó. Siguió su rutina como si nada, convencida de que la justicia verdadera no necesita celebración. Mientras tanto, la niña consolidaba su nueva seguridad. Participaba con entusiasmo en el grupo de teatro de la escuela y había comenzado a memorizar diálogos para una presentación más grande. En las noches, repasaba sus líneas frente al espejo del baño, mientras su madre la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. La mujer veía en cada gesto de su hija una confirmación de que el dolor vivido se había transformado en fuerza. Ya no era la niña que se escondía detrás del uniforme gris, sino una pequeña que podía mirarse de frente y reconocerse valiosa. Esa transformación íntima, invisible para el resto, era la verdadera victoria. Y aunque el mundo siguiera lleno de miradas altivas, en su casa reinaba una calma nueva que nada ni nadie podía arrebatarles. El CEO, observando desde la distancia la evolución de todo lo ocurrido, comprendió que la autoridad se mide tanto en decisiones públicas como en gestos silenciosos. No buscaba reconocimiento por haber intervenido aquella noche, pero sabía que había marcado un rumbo del que ya no podía apartarse. En conversaciones privadas con socios, rechazaba cualquier intento de relativizar lo ocurrido. Decía que no se trataba de un simple incidente, sino de una lección sobre la dignidad que debía impregnar cada rincón de la empresa. Su firmeza impresionaba a algunos y molestaba a otros, pero nadie podía negarle coherencia. Y en su interior, aunque no lo admitiera,
Aquella imagen de la mujer inclinándose para secar las lágrimas de su hija era un recordatorio permanente de lo que realmente significaba el respeto. La mujer, por su lado, no pensaba en políticas ni en discursos. Su mundo seguía siendo el de las tareas escolares, los pasillos por limpiar y las cuentas por pagar. Pero cada noche, al ver a su hija dormir tranquila, sentía que el peso en su pecho se hacía más liviano. Habían pasado de la humillación pública a una calma doméstica conquistada paso a paso, sin milagros ni atajos. La niña ya no se acurrucaba con miedo, sino que descansaba con el uniforme escolar listo para el día siguiente, como si fuera un símbolo de orgullo y no de vergüenza. La madre entendía que ese cambio era irreversible. Habían cruzado un límite que las separaba de la invisibilidad. Y aunque el futuro siguiera incierto, tenían algo que nadie podía arrebatarles, la certeza de su propia dignidad. El eco de la fiesta quedó grabado como un hito en la historia silenciosa de la empresa. Los empleados nuevos escuchaban el relato de labios de compañeros veteranos como si fuera una advertencia. Aquí no se permite humillar. La anécdota circulaba con matices distintos, pero siempre con el mismo núcleo. Una mujer con uniforme gris defendiendo a su hija frente a todos, y un CEO confirmando que la dignidad no se negocia. Ese relato oral se convirtió en un código no escrito, más fuerte que cualquier reglamento colgado en la pared. La mujer lo ignoraba, ocupada en sus rutinas, pero su nombre se había vuelto sinónimo de respeto en rincones donde antes ni siquiera existía. En su hogar, la niña preparaba su primera gran presentación teatral. Practicaba frente al espejo con una seguridad que hubiera parecido imposible meses atrás. La madre la observaba en silencio, recordando el temblor de aquella noche en el lobby, y comprendía cuánto habían cambiado. Ya no era solo cuestión de sobrevivir, sino de abrir camino hacia un futuro distinto. Mientras la niña recitaba sus líneas con voz clara, la mujer sintió que cada palabra era un desagravio contra las burlas pasadas. Esa certeza le dio una calma profunda, un alivio que no dependía de nadie más. Sabía que la vida seguiría siendo dura, pero también que habían roto el ciclo de humillación que las perseguía, y esa victoria íntima era suficiente para sostenerlas, incluso en los días más pesados. La presentación escolar llegó, y con ella un auditorio lleno de padres y maestros atentos. La niña subió al escenario con pasos firmes, sin esconderse ni mirar al suelo. Su voz resonó clara al pronunciar sus líneas, y por un instante el recuerdo del lobby de cristal pareció lejano, transformado en algo que había quedado atrás. La mujer, sentada entre el público, apretó las manos sobre su falda, conteniendo la emoción. El aplauso fue cálido y sincero, y ella lo recibió como un bálsamo, no solo por el esfuerzo de su hija, sino por todo lo que ese aplauso representaba: la superación del miedo, la dignidad restaurada, la certeza de que nunca más serían reducidas a un uniforme. En ese instante comprendió que lo que habían ganado no se podía medir en ascensos ni en dinero, sino en el respeto que su hija había aprendido a exigir. De regreso a casa, caminaron tomadas de la mano por calles iluminadas apenas por faroles. La niña hablaba entusiasmada de su actuación, de las risas y los aplausos, mientras la madre la escuchaba con una serenidad nueva. Al llegar al departamento, prepararon una cena sencilla y compartieron la mesa en silencio, saboreando no solo la comida, sino la paz que habían conquistado. La mujer levantó la vista y vio a su hija sonreír, iluminada por la lámpara amarilla de la cocina. Esa imagen tan cotidiana era el cierre perfecto de una historia marcada por la humillación, la resistencia y la justicia. No necesitaban más testigos ni más gestos grandiosos. Bastaba con esa calma íntima para saber que pese a todo, habían vencido. Esa noche,
Mientras la ciudad seguía su ritmo ajeno, la mujer se recostó en la cama y escuchó la respiración tranquila de su hija en el cuarto contiguo. El silencio del departamento, antes cargado de preocupaciones, se había vuelto un refugio donde cabían el descanso y la esperanza. Recordó fugazmente el lobby lleno de risas crueles, las luces deslumbrantes, las cámaras grabando. Y luego pensó en el pasillo vacío donde el CEO había pasado en silencio, asintiendo apenas. Entre esos dos extremos se había trazado un camino que la había transformado para siempre. No era millonaria ni poderosa, pero había recuperado lo que más valía, la certeza de que su dignidad no dependía de la mirada de nadie. Cerró los ojos con calma, sabiendo que al día siguiente volvería al trabajo, al uniforme, al trapeador, pero también sabiendo que ya nada ni nadie podría hacerla invisible otra vez.